Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. ¿Sueñas a que suceda? Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra materia de Control Estadístico de Procesos, en lo que corresponde al núcleo temático 3 y 4. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y les doy la bienvenida. Esta oportunidad, nuestro video está dividido nuevamente en dos partes, en la cual la primera vamos a hablar sobre el núcleo temático número 3, que trata sobre los gráficos de control. Iniciaremos con el plan de evaluación, la bibliografía recomendada, posteriormente el núcleo temático 4 y la sumativa número 2. El plan de evaluación del curso ya lo conocen ustedes, estamos realizando la actividad síncrona número 2, en la cual vamos a desarrollar nuestro tema del núcleo temático 3 y 4. Este segmento o parte de la materia lo vamos a corregir a través de la elaboración de una sumativa que tiene como evidencia de aprendizaje un cuestionario y un instrumento de evaluación, el registro de observación, vale el 50% de la nota, que unido a la sumativa número 1 con su 50% nos da el 100% de la nota del periodo. Esta unidad temática 3 de gráfico de control trata de analizar los conceptos básicos de control estadístico de procesos para el mejoramiento continuo en las organizaciones. Y tiene una serie de temas. Entre ellos desarrollamos el concepto estadístico de un gráfico de control, los tipos de gráfico de control, los gráficos de control por variables y atributos, la interpretación y análisis de los gráficos de control, inspección de calidad y tipos de inspección. La bibliografía recomendada la tienen acá, en libros que son del área del control estadístico de procesos. Igualmente más adelante le haré unas recomendaciones en las cuales básicamente va dirigido al no uso de los programas de Wikipedia, Econopedia, blogs personales o programas de inteligencia artificial, lo cual se detecta muy rápido. Entonces, por favor, hagan realmente investigación porque es para su proceso de formación como tal. Los gráficos de control, entrando en materia, representan en forma de diagrama si un proceso se encuentra o no en condiciones denominadas estables o en control. Básicamente, que cumple las especificaciones de diseño para el cual se desarrollaron. Desde este punto de vista, o desde el punto de vista estadístico, un proceso pueden ocurrir variaciones que presenten procesos de tipo aleatorio y que generan lo que se denomina puntos fuera de control o que el proceso se encuentre fuera de control. Si nosotros observamos en la gráfica acá, tenemos puntos en los cuales dentro de una banda determinada que es de diseño, los procesos se cumplen y puntos en los cuales fuera de ella no se cumplen los procesos. Y estos puntos acá son los que nos deben preocupar y analizar para hacer que nuestras unidades nuevamente produzcan o nuestro proceso produzca unidades en control. Una gráfica que se encuentre fuera de control, como lo anteriormente, es una alerta para iniciar una investigación, identificar causas, tomar medidas correctivas y establecer mecanismos para detectar que esas situaciones no se repiten. Dentro de ello, entonces, tenemos lo que son los gráficos de control. Básicamente, un gráfico de control está compuesto por un eje X, en el cual normalmente se indica el tiempo, y una medida Y, en la cual se mide una característica de calidad, por ejemplo, peso, temperatura, por decir algún elemento. Dentro de lo que es el rango de especificaciones de nuestro proceso, nosotros encontramos un valor promedio asociado a un límite superior y un límite inferior de control. Estos elementos, mientras nosotros produzcamos unidades en el tiempo que satisfagan dentro de este rango de valores la característica de calidad que estamos midiendo, generaremos unidades en control. Dentro de lo que es el gráfico de control existen dos tipos, los más representativos, los denominados gráficos de control por variable y los gráficos de control por atributo. Los primeros, los gráficos de control por variable, buscan analizar una característica de la calidad de la variable continua que representa. Permite determinar una falla potencial de la calidad de un proceso debido a la aleatoriedad del mismo. Dentro de los gráficos de control por variables más comúnmente utilizados tenemos los gráficos P,
en los cuales muestra que tanto están alejadas las mediciones obtenidas de la tendencia central o la media de datos. Los gráficos R, que muestran qué tanta es la dispersión o uniformidad de un proceso dentro de una muestra. Los gráficos X menos R, que miden la relación de las especificaciones de calidad con la tendencia central y la dispersión. Existen otros como los gráficos de promedio y desviación estándar, las medianas de rango o las lecturas individuales de rango. Los más utilizados realmente son los gráficos P. Sin embargo, dependiendo del proceso o de la estructura de calidad de la empresa, pudiéramos utilizar cualquier otro de los elementos que tenemos disponibles. Luego tenemos los gráficos de control por atributo, que al contrario del caso anteriormente que estábamos viendo, representan variables discretas y miden una calidad, una característica de la calidad determinada. La gráfica es similar a la anterior, lo único que en vez de tener valores continuos, tenemos valores discretos. Estos gráficos de control se dividen a su vez, o pueden haber diferentes tipos, como los gráficos P, en los cuales se mide un porcentaje de efecto por muestra. Sino, para ejemplificarlo, si tenemos una muestra de 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, hay una fracción defectuosa de 0,20. Y eso es lo que vamos a representar en el eje Y. Los gráficos NP eh, representan el número de unidades defectuosas de una muestra. Por ejemplo, en el caso anterior de 1000 productos, 200 de ellos tienen al menos un defecto, 200 es el valor a ubicar en el eje Y. Los gráficos C representan el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de tiempo muestreado. Por ejemplo, si tengo una chaqueta que está descartada de cuero y esta chaqueta tiene más de 5 zonas desgastadas, se considera una unidad no conforme, a pesar que tiene 5 zonas desgastadas. Y los gráficos U, que miden los porcentajes de defectos de una unidad durante un periodo de muestreo. Como, no lo complementé, pero en el caso anterior los más utilizados normalmente son los gráficos P y los NP. Con respecto al tema de inspección de calidad, decimos que a través de la inspección de calidad se examina y se miden las características de calidad de un producto, así como los componentes, los materiales que está elaborado o el servicio que se presta en un momento determinado, a través de instrumentos de medición, patrones de comparación, pruebas, ensayos, y con ello determinamos si se cumplen o no se cumplen los requisitos especificados para nuestro proceso. Y con ello lo que buscamos siempre es buscar separar unidades defectuosas de unidades buenas dentro de un proceso y del cumplir con las especificaciones del producto para generar unidades conformes. Con la inspección de calidad se pueden cometer dos tipos de errores básicos. El denominado error tipo 1, que se origina al rechazar un producto siendo este correcto o cumpliendo con todos los parámetros de buena calidad. Un error tipo 2, que se origina al dar como buena una muestra que en realidad no se encuentra dentro de los parámetros válidos de calidad y dicha muestra es admitida, aunque tiene defectos no deseados. Estos dos tipos de errores son comunes y se presentan en todos los procesos, de allí la importancia de medirlos para determinar que no se produzcan procesos en los cuales estemos dando por buena unidades que no lo están. La inspección de calidad puede ser de varios tipos y eso genera algunos tipos de clasificación. Por ejemplo, si clasificamos según el número de artículos inspeccionados, tenemos lo que es la inspección del 100% de las unidades o una inspección por muestreo estadístico en la cual seleccionamos una muestra a través de fórmulas estadísticas. Inspección de comprobación, que permite comprobar grandes cambios en los niveles de calidad con muestras pequeñas. Inspección cero, en la cual simplemente no inspeccionamos. Eso implica que nuestro proceso es muy sólido y producimos unidades de alta calidad. Otra clasificación según la etapa del producto. Puede ser inspección en la recesión del producto, en la etapa intermedia o del proceso como tal. La inspección del producto terminado como tal, si se acepta o no se acepta. Inspección previa a la entrega, si cumple con las expectativas del cliente. Inspección durante la entrega, justamente en el momento que se traslada hasta nuestro cliente. Inspección de producto almacenado, sobre todo si el producto está almacenado o resguardado en largos periodos de tiempo. Inspección de auditoría, para comprobar y diagnosticar si la garantía de calidad y la inspección normal están funcionando en forma normal, o inspección de terceras partes, que pueden ser, por ejemplo, inspecciones de gobierno en un momento determinado o de algún otro
organismo como tal, que nos permite verificar cómo está nuestra producción. Con ello hemos finalizado lo que respecta al marco teórico del núcleo temático 3. Ahora veamos lo que es el núcleo temático número 4. Este núcleo temático 4 eh, trata el tema de la capacidad de proceso y con ello vamos a abordar lo que corresponde a la actividad sumativa número 2. La competencia específica de esta parte busca determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad de las organizaciones. Acá tenemos una serie de temas que miden justamente esa capacidad de proceso. Lo primero que vemos es el concepto de capacidad de proceso, los pasos para la realización de estudios de esta naturaleza, identificar el patrón de variabilidad o los métodos de estimación de esa variabilidad, cálculo de índices, construcción de intervalos de confianza, comprobación de la normalidad de los datos, índices CP y CPK, variabilidad a corto y largo plazo, potencialidad de un proceso, índices PP y PPK. Ahora, ¿qué es la capacidad de proceso? Se define como el rango de variación que en condiciones normales un proceso tiene debido a variables o a la presencia de variables accidentales, variables que no tienen que ver con el proceso en sí. También podemos definir la capacidad de proceso como el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas dadas, o sea, para hacer un producto de calidad. La capacidad de proceso es alta cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo y se dice que en este caso está en control o se habla de que el proceso es capaz. Cuando esto no ocurre, el proceso no es adecuado o está fuera de control. Para estudiar un proceso de capacidad como tal, lo primero que hacemos es determinar la característica de calidad que queremos medir. Temperatura, presión, peso, cualquier elemento que queramos medir. Controlamos el proceso eliminando todas las variables asignables o atribuibles al proceso en sí para quedarnos con las variables que nos van a afectar el proceso, que son de tipo aleatorio. Tomar muestras del proceso, esta no debe ser menor de 50 y mínimo con 250 elementos por cada una de ellas. Se calcula la media de desviación estándar del proceso con las expresiones que son conocidas de ustedes, son expresiones de estadística. La sumatoria de todos los elementos entre el número de elementos me da mi promedio. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de las diferencias de cada uno de los elementos menos el promedio elevado al cuadrado sobre n-1. Elementos de estadística básica. Se calculan los límites del proceso. Entonces nos queda si los elementos se distribuyen según una distribución normal, valga la redundancia, determinamos los límites de control como la media, que lo calculamos con la fórmula anterior, y eso nos genera un límite superior de control, que es la media más tres desviaciones, o un límite inferior de control, que es la media menos tres desviaciones. Se comparan los datos obtenidos del proceso con las especificaciones dadas. Eso me genera los límites inferiores de especificaciones y los límites superiores de especificaciones de diseño. Si ambos límites se encuentran fuera del rango establecido, significa que la diferencia entre los límites y las especificaciones representan productos defectuosos que se tienen en nuestro proceso. Aquí tenemos un proceso centrado, el límite de control lo tenemos acá, el límite inferior de control y superior de control y el límite de especificaciones de diseño. En este caso, el proceso está de lo que se denomina centrado, está equidistante entre los valores y nos permite generar entonces unidades en buen estado. Ahora, en esta gráfica tenemos el límite de control, pero observamos que el límite superior de control es superado, es inferior al límite superior de especificaciones, pero cuando vemos al lado del límite inferior, observamos que el límite inferior de control está fuera de la especificación del límite de diseño. Esto genera unidades en mal estado, ya que no está dentro del rango de diseño. Adicionalmente, observamos que la distancia entre este elemento y este elemento acá son diferentes. Quiere decir que el proceso está fuera de control, el proceso no está centrado, como estaba en este caso específico, que las distancias eran equidistantes. Para medir la variabilidad de un proceso, utilizamos medidas de dispersión y la varianza es una de las más utilizadas.
representan el dato evaluado con respecto al valor medio. Esa varianza también, mejor dicho, esa medida de dispersión también la podemos calcular con otros elementos, como la desviación estándar o el coeficiente de variación, cuyas fórmulas tenemos acá. Son muy similares. Recuerda que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza es la diferencia, como nombramos anteriormente, de los elementos menos la media, elevado al cuadrado de la suma de todas ellas, sobre n-1. Ahora, para obtener un intervalo de confianza, siendo una distribución normal, vamos a decir que va a ser la media, más o menos, y recuerden que la distribución normal tiene unas características particulares que están tabuladas. Acudimos a la tabla normal y dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de que queramos que ese valor cumpla específicamente con nuestro diseño, por ejemplo, para un 90% de confiabilidad, tenemos que alfa vale 1,6435 y eso me genera un rango entonces de una media más 1,645, la desviación sobre la raíz cuadrada de n. O en forma inferior, la media menos 1,645 de la desviación sobre la raíz de n. Este intervalo es lo que conocemos como intervalo de confianza. Si aumentamos la probabilidad, este factor se incrementa y lo cual hace que ese intervalo sea más amplio y tenga mayor posibilidad de encontrar que unidades son producidas en buen estado. Ahora, todo esto genera otro elemento, que son los denominados índices de capacidad, que reflejan la capacidad que tiene el proceso para producir piezas de acuerdo con las especificaciones. Eso se calcula, se conoce como CSUP, se calcula como el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones. Este rango que tengo acá, entre lo que se conoce como 6 desviaciones. Desviaciones, recuerdan que era basado en los límites de control. Básicamente me dice qué tan factible es que este límite de diseño me cubra el elemento de dispersión natural de mi proceso. Este índice CP compara el ancho de las especificaciones de tolerancia con la amplitud de variación de la dispersión natural del proceso y genera una serie de valores. Estos valores son de amplio conocimiento de la industria y generan lo que se llama la clase del proceso. Si cuando calculamos este índice, el mismo nos da mayor que 2, indica que tiene unidades de clase mundial, como se le conoce, porque tienen calidad 6 sigma. Quiere decir que eh, el proceso cubre adecuadamente 2 veces la desviación 6 sigma o más, dependiendo de el valor como tal de CP. Ahora, si el CPS es mayor que 1,33 y menor que 2, genera una clase de proceso 1, que es más adecuado, es bueno. Entre 1 y 1,3 es clase mundial 2, es adecuado, pero ya se está acercando el valor a 1, por lo tanto necesito controlar estrictamente el proceso. Entre 0,67 y 1 genera unidades de tipo 3, no es adecuado para el trabajo, es necesario realizar un análisis, modificaciones en el proceso son necesarias para alcanzar un nivel de clase más elevado. Y si es menos que 0,67, definitivamente no es adecuado para el trabajo y es la clase 4. Esto implica que hay que hacer modificaciones serias en el proceso. Ahora, este índice CP se puede modificar también para localizar la medida del proceso respecto a las especificaciones. Eso es lo que se le conoce como capacidad real del proceso. Se le conoce bajo el nombre de CPK. Y es un valor entre algo denominado CPU y CPL. CPU es el límite superior de especificaciones menos la media sobre 3 desviaciones. Y CPL es mío menos el límite inferior de control entre 3 desviaciones. Estos dos elementos se hace el cálculo y el mínimo valor de ellos es lo que me va a dar el valor de CPK. Ambos valores, CP y CPK, son iguales cuando la medida de proceso se ubica en el punto medio de las especificaciones. Tenemos un proceso centrado. Si no está centrado, entonces genera variaciones entre ambos valores. Valores mayores a 1 en CP indican que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones.
Menores a 1 indican que el proceso está produciendo artículos fuera de especificaciones y valores de cero o negativo indican que la medida del proceso está fuera de las especificaciones. Por lo tanto, el CP mide la capacidad del proceso, mientras que el CPK mide la capacidad real de dicho proceso. El otro concepto importante acá es la potencialidad del proceso, HP, que se calcula como más o menos 3 desviaciones o lo que es la amplitud 6 sigma. Y nos indica si el proceso aplicado satisface o no las especificaciones requeridas. Si este valor, si el valor de SP es mayor que 1, significa que el proceso es capaz de satisfacer unidades que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Sin embargo, usualmente se dice en la literatura que este valor debería ser mayor a 1.5. Si la capacidad del proceso es mayor que la habilidad de protección del proceso, se producen unidades en buen estado y que se adaptan a lo requerido por nuestro cliente. Si ambos valores son iguales, el proceso se satisface adecuadamente en función de las especificaciones del cliente. Ahora, si la capacidad de proceso es menor que la habilidad potencial del proceso, el proceso no cumple las especificaciones del cliente. Entonces, por allí podemos medirlo. Luego tenemos también lo que se denomina el índice PP y PPK, que calcula la variabilidad total del proceso en el largo plazo. En los valores anteriores medían el corto plazo. En este caso se cuenta la variabilidad introducida por la deriva del centrado de proceso y la inestabilidad del mismo. El valor PP se calcula como el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de las especificaciones sobre 6 desviaciones. El índice PPK es el menor valor entre PPU y PPL, donde PPU es la media menos el límite inferior de control y 3 desviaciones, y el límite superior de especificaciones menos la media sobre 3 desviaciones me da el valor PPL. El mínimo de estos valores me arroja el valor de PPK. En forma resumida, cuando tenemos un corto plazo, el centrado y el proceso está centrado, usamos CP. Si es a largo plazo, utilizamos PP. Si el proceso no está centrado y es corto plazo, utilizamos CPK. Si es a largo plazo, PPK. Con límite superior, CPU. PPU, si es a largo plazo. Inferior en corto plazo, CPL. Y a largo plazo, PPL con límite inferior. Acá les puse una pequeña tabla comparativa de lo que es alguna de las características de cada uno de los elementos. Por ejemplo, ya dijimos que el CP y el CPK miden el horizonte temporal a corto plazo, mientras que PP y PPK miden a largo plazo. Vemos acá cuál es la definición de cada uno de estos elementos y el supuesto del proceso, que asume, que no asume si el proceso está centrado o no, y el uso principal. CP, evaluar la capacidad potencial de un proceso. CPK, evaluar si el proceso cumple con las especificaciones. PP, evaluar la potencialidad de desempeño a largo plazo. Y PPK, evaluar el desempeño real del proceso en el largo plazo. En forma de resumen. Dicho esto, entramos entonces en lo que es nuestra actividad sumativa número 2, que es un cuestionario en lo cual ya ustedes manejan el mecanismo. Deben consultar el material de apoyo en función de lo que es el video y de lo que es el material que está dentro del sistema. Leer cuidadosamente cada pregunta y asegurarse de su respuesta para no perder tiempo. Administrar el tiempo adecuadamente. Tienen 1 hora para responder 10 preguntas y en esa hora pueden hacer un intento por cada pregunta, hasta 3 intentos. Debe revisar la respuesta y enviarla. Y se sugiere para el aprendizaje autónomo de la unidad realizar un recorrido secuencial por la unidad de estudio, elaborar conclusiones con base a la lectura realizada, realizar la lectura guía de la unidad de herramientas de control estadístico en el archivo que yo les suministré, investigar y visualizar videos en YouTube sobre capacidad de procesos, intervalos de confianza de los índices, normalidad de los datos, test de normalidad en Excel, índice CP y CPK, índice PP y PPK. Los criterios de evaluación, 50%, como dije anteriormente al inicio de la evaluación, de la nota final. El instrumento de evaluación, un registro de observación. Y reitero que tienen hasta 3 oportunidades para realizar la evaluación, de las cuales se toma la mayor de las notas. La fecha de entrega de este cuestionario va del día 7 hasta el 1/8. Recomiendo hacer primero la sumativa número 1 y después hacer el cuestionario. Cualquier duda o pregunta, ya se nos acabaron los encuentros síncronos, nos queda el foro de dudas o la mensajería que reviso en forma diaria y les doy respuesta a cualquiera de sus inquietudes.
Aquí tienen algunos datos míos finalmente que les permiten contactarme en cualquier caso que deseen. Les deseo lo mejor de la suerte, espero que aprovechen lo que es el desarrollo de la materia, que es de amplia utilización en la industria y que depende de ustedes su eh, aprender los conceptos que hemos mencionado y utilizarlos en su vida profesional. Les deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en otra oportunidad. Hasta siempre.